Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden. Es una frase extraída del Principito y para arrancar el Puentes de hoy, no podemos hacernos los boludos y no negar la realidad que estamos viviendo en una semana tan particular. Hay imágenes, hemos visto frases, comentarios de todo tipo, de toda índole. Y ayer pidiendo ayuda, hablando con Ivana, con Jime, con muchas personas, con muchas mujeres, sobre todo, para que me aconsejaran a ver cómo arrancamos el programa de hoy, porque no me siento a la altura de decir absolutamente nada. Pero sí tenemos la responsabilidad, porque si queremos tener un multimedio inclusivo, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que pasa. En ningún grupo de WhatsApp de los varones, de nosotros los varones los que participamos, pusimos una foto, hicimos alguna mención. Ni en el de fútbol, ni el de padres del colegio, ni en ninguno. No hablamos de este tema. Simple y directamente, no hablamos de este tema. Traigo esta frase del Principito porque decir en qué momento dejamos de ser niños, en qué momento nos planteamos moralmente superior a lo que pasa alrededor. Siempre estamos mirando, buscando las respuestas o juzgando al que tenemos al lado y jamás estamos mirándonos adentro. Tenemos esa responsabilidad, tenemos que hablar más y no podemos negar la realidad. Bienvenidos al Puentes del día de hoy, jueves 3 y 5 de la tarde en este 4 de junio. Bienvenido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Lucas? Te tiro el número 12 también. ¿Número 12? Número 12. Programa número 12. 11. La semana que viene es el 12. ¿Cómo estás, Nachito? Muchas gracias a la gente que se suma a nuestra programación. El martes cuando tocábamos el tema con ese, yo me sentía igual que vos. No sabía qué decir por el hecho de que es un tema tan delicado, tan complicado y cualquier frase de más o de menos te puede llevar a una crítica de un tema que por lo menos yo desconozco totalmente, como es el tema de los femicidios, lo que es el feminismo, pero lo que no se puede sacar lo que es el hecho de las opiniones. O sea, el hecho fue una niña de 14 años desapareció y fue asesinada. Punto. Ahí se terminan todas las opiniones. El hecho es ese. Después, lo que quiera, el circo que quiera hacer la gente que le gusta hacer circo alrededor de esta situación, obviamente no la acompañamos. Yo, desde mi caso, no lo acompaño. Trato de evitar esas noticias porque obviamente son muy tóxicas. Pero sí acompaño a la familia, acompaño a la gente que sufre maltrato, acompaño a la gente que ha sufrido violencia. Yo, lamentablemente, el 12 de junio. Se cumple el aniversario del fallecimiento, del suicidio de una amiga muy querida del secundario por violencia de género. No le quedó otra, según lo que ella sintió, que quitarse la vida. Y nosotros marchamos con los chicos del secundario por ella, con una pancarta de ella. Así que entiendo la situación, comparto el dolor de la familia, comparto el dolor de los conocidos, porque no solamente son la madre y el padre, tenés amigos, abuelos, primos, hermanos, muchas personas que van a estar afectadas por toda la vida por esta situación. Y obviamente nosotros desde Puentes siempre vamos a buscar generar la inclusión, y en este caso la inclusión de las personas que sufren la violencia y que tengan en cuenta que aquí en Puentes tienen un micrófono
para cuando quieran hablar, cuando quieran contar sus situaciones y obviamente si hay personas que quieren ayudar, acá están los micrófonos. Queremos ser ese puente, queremos ser ese nexo y para arrancar hoy ya tenemos nuestros 2 invitados encima están en el programa. Nos vamos a atacar de a uno, porque a nosotros nos gusta picotear de a uno, no lo vamos a dejar salvar, así que bueno, David, te toca a vos, preséntalos vos. La semana pasada, no, la anterior vino José de la escuela Arena, la escuela especial Arena, un programa en el que hicimos con Yane. Vos estabas en otro país. Me había hecho la chupín ese día. Te haces el Gil, estás en Uruguay comiendo alfajores. Y bueno, José vino, nos escribió él, hicimos un programón. Y la invitada vio el programa de José y nos escribió también para venir. Y la verdad que es un gustazo porque es una persona con mucha carrera que viene peleándola hace 30 años, peleando lo que es no la inclusión, sino la integración, porque vi una nota, ya vamos a hablar de eso con ella. Le damos la bienvenida a Viviana Cuevas, ella es licenciada en psicopedagogía, magíster en integración social y educativa de personas con discapacidad, miembro de la red hispanohablante de psicoanálisis con niños y adolescentes y miembro fundador y coordinadora general del equipo EFAP. Así que muchísimas gracias por venir, Vivi. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Muchas gracias por aceptar la propuesta. Los agradecidos somos nosotros. Nosotros siempre que tengamos la posibilidad de hablar con alguien sobre lo que es la inclusión, la integración y sobre la discapacidad, tienes las puertas abiertas. Contanos un poquito sobre tu historia, porque vi una nota y hace 30 años que venís con este tema. Hace un poco más de 30. Hace un poco más de 30 años. En realidad yo soy maestra jardinera. Y cuando vivía en Buenos Aires, la directora de la escuela, me dice, trae un niño y dice, ¿lo querés? ¿Y qué tenía ese niño? Nada más, nada menos que una hemiplegia. Le digo, sí. Bueno, y ahí me puse a estudiar. Me puse a investigar qué podía hacer con ese niño. En ese momento yo estaba por iniciar un curso de psicomotricidad y la persona que lo daba era nada más ni nada menos que Dalila Costalat. Y me ayudó un montón. Dalila Costalat, un referente en psicomotricidad en la Argentina, y ella con su humildad todas las semanas me preguntaba cómo íbamos. Y ese niño terminó recortando, pegando, jugando al fútbol, uno más entre otros. Y eso me quedó porque dije, bueno, vamos por acá, es por acá, sin saber, no había ley de integración a nivel nacional ni nada de eso. Y no se hablaba de la integración ni de la inclusión, que después podemos pensar las diferencias. Y bueno, y al año siguiente me doy con que este niño estaba llorando en la puerta de primer grado. Y eso abrió en mí un mundo de preguntas. Algo hicimos mal. ¿Qué pasó? Que este nene que en jardín terminó con sus compañeros y era uno más entre otros, llorando en la puerta de primer grado. Entonces siempre, cada vez que recibo un caso, pienso en Diego. Diego. ¿No? En Diego. Hoy debe tener ¿cuántos años? Y Diego debe tener 40 años hoy. Esto fue en el año 77, 78, por ahí. Un poquito más. Un poquito más. Claro, 50 años. 50 años de tener Diego. Y cada día que yo recibo en el equipo un niño y hablo con la escuela y hablo con los padres, la imagen de Diego viene a mí otra vez, ¿no? Como diciendo, bueno, ojo, que hay múltiples variables para pensar el lazo social de un niño con una discapacidad. Y bueno, eso fue siempre el eje. Y sigue siéndolo, ¿no? Así empecé, ¿no? Podría decir que empecé cuando llegué a Córdoba, que empecé en Buenos Aires trabajando con adultos con discapacidad en la inserción laboral, pero no, empecé ahí con Diego. ¿Sigue pasando lo de hace 50 años, de que todavía hay preguntas si lo querés? Sí, totalmente. O llévatelo de acá. Hay escuelas que nos han llegado a decir, bueno, este año, pero se lo llevan de acá, ¿no? Es terrible. No tanto estos últimos años acá en Córdoba, porque Córdoba, voy a hacer referencia a una frase que decía un político de Córdoba, es una isla, y sí lo es realmente. Cuando yo llegué a Córdoba, la integración educativa de los niños y de las niñas con discapacidad y de los adolescentes estaba muchísimo más avanzado que en Buenos Aires.
y puedo decir que en el resto del país hay una ley nacional, pero solo se visualiza, ¿no?, de alguna manera las diferencias que hay entre provincias y el modo de llevar adelante un proceso de integración, que no es solo escolar. Si nos quedamos con eso, el sistema es tan perverso que el niño vuelve a estar dentro de lo que sería una institución. Y tenemos que trabajar para aquellos que se quieran sumar a nuestro proyecto, hay que trabajar para insertarlos socialmente, ¿no?, al mejor lugar posible, en función de su historia, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Yo siempre recuerdo una niña que regresó del equipo el año pasado, que ahora está estudiando, creo que magisterio, si mal no recuerdo, me decía, pero vos me enseñaste a elegir y ahora no puedo elegir lo que quiero. Entonces yo le decía, bueno, yo nunca me gusta salvar vidas, o me gustaría, pero no podría ser cirujana. O sea que cada uno tiene que encontrar su borde, su límite. Entonces les enseñamos en el proceso de integración escolar, social, les enseñamos que la vida no es solo lo que uno quiere, sino también para qué podemos, ¿no? Porque a veces no todo forma parte del deseo de uno, ¿no? Habrá lugares donde uno puede hablar del deseo y habrá lugares donde uno tiene que ir a trabajar porque necesita la plata. ¿Cuánto falta, Vivi, para dejar de hablar de inclusión y que empecemos a hablar de convivencia en todos los espacios y de todas las personas sin dejar a nadie afuera? Es complejo no dejar a nadie afuera, porque yo, soy psicoanalista y leo cómo se conforma el aparato psíquico. Y el aparato psíquico de movida se conforma expulsando alguna porción de la realidad que no trae placer. Claro. Entonces, los neuróticos, entre comillas, vamos a decirlo así, cada uno de nosotros hace lo que puede con lo que no le gusta, con lo que no acepta, ¿no? Entonces, la inclusión o la integración, nosotros usamos el término solo integración, la integración plena no existe, ni va a existir nunca. Está en lo que cada uno hace de ese proceso, ¿sí? ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces vos? ¿Qué hace él? ¿Qué hace cada uno de nosotros de eso? Y cómo estos espacios sirven para abrir preguntas, para seguir pensando, ¿no? Creo que es la única definición que va de integración, es lo que hacemos cada uno de nosotros de ella. Me estuve investigando un poco, vi un video, una charla que tenés en YouTube, y me gustó cómo hacías la diferenciación entre inclusión e integración, que es lo que buscan hacer ustedes. ¿Podés contarnos de sí, cuál es la frase que vos llevas adelante con este espacio que llevas adelante? Sí, yo estaba haciendo la maestría en integración social y educativa de personas con discapacidad, que solo estaba, y creo que sigue estando solo, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y entonces estaba en la parte de tesis y estaba investigando y me topé con la pregunta respecto de qué es la inclusión, ¿no? Y empecé por lo básico, buscar en el diccionario lo básico, ¿no? Y dice, a donde íbamos antes. Claro, tendríamos que tener todos un diccionario al lado. Y me encontré con que dice, inclusión viene de includere, o incluonis, que significa encerrar por dentro. Más preguntas todavía. Sí. Si es encerrar por dentro, ya sabemos de qué se trata eso, ¿no? Tenemos los manicomios, los hospicios, claro, ciertas instituciones que funcionan a modo de encierro, ¿no? Entonces, integración tiene una definición en el diccionario que es la parte que le falta al todo, más la acción que cada uno de nosotros hagamos para que esa parte que le falta al todo forme parte. Entonces a mí muchas veces cuando doy charlas y eso me han dicho, pero integración es una palabra que no está de moda. Entonces a lo que respondo es que yo no trabajo con palabras de moda, trabajo con el significado de la palabra, porque es de donde uno se sitúa. No digo cualquier cosa, me sitúo a partir de algo que me significa.
Entonces no me significa inclusión, me hace pensar en más de lo mismo, digamos, hacer que algo cambie para que nada cambie. Me lleva a ese lugar. Entonces prefiero, y en mi equipo se sostiene, el concepto de integración social, educativa, justamente porque implica esa parte que le falta al todo, ¿no? Y la acción, o sea, no es pasivo. Algo tenemos que hacer. Sin movimiento no está. Claro. Sin el movimiento no hay intercambio de energía. No, el otro día alguien me decía que había visto una imagen de la Gradiva, no sé si la tienen, la imagen de la Gradiva, pero en un cuadro donde hay una mujer estilo romano, así, descalza, caminando, que le llamaba siempre mucho la atención a Freud. Y él decía que el psicoanalista debe pensar con los pies, ¿no? Y uno se queda porque dice, ¿cómo pensar con los pies? Bueno, mientras vamos caminando, vamos pensando, mientras vamos haciendo camino, vamos pensando. Entonces, no va una cosa sin la otra, ¿no? Entonces es interesante esa imagen de la Gradiva que también me acompaña hace años. Vivi, dentro de los procesos escolares principalmente, donde se empieza a ver un poco más de integración y de convivencia, a veces con errores y muchas veces con aciertos, ¿cuáles crees que son los apoyos necesarios o los básicos por lo menos con los que hay que contar? Bueno, la primera cuestión es recibir a la familia y hablar del impacto que pudo haber tenido el diagnóstico que recibieron. Hoy día los diagnósticos, bueno, hoy día, yo digo, desde los años 70 esta parte, los diagnósticos vienen siendo rápidos y para todos lo mismo, ¿no? Aunque cambie el diagnóstico, uno puede ver que si miras 5 chicos, a los 5 les mandaron el mismo pack, ¿no? El mismo sistema. ¿Sí? Okay. Tiene que hacer fonoaudiología, psicomotricidad, orientación no sé qué, orientación de no sé cuánto. Es la estandarización del tema. Sí, exactamente. Y no importa el diagnóstico, porque si a todos le van a dar lo mismo, digamos, le digan lo que digan, sí. Da lo mismo, digamos, ¿no? Y eso me empezó a preocupar. Entonces, en el equipo nos venimos planteando, y de hecho el sábado tenemos una formación respecto de este concepto de pasar del diagnóstico a la diagnosis. Es decir, la diagnosis implica escuchar a la familia, qué impacto tuvo ese diagnóstico, abrirlo. ¿Qué piensan ellos que es eso? Y si eso que le dijo el médico, el neurólogo, quien fuera, representa al hijo. Ellos ven ahí reflejado a su hijo, ¿no? Y generalmente la diagnosis tiene más que ver con esta segunda parte, con el trabajo con la familia, con la escuela respecto de qué representa eso que ellos leen para ellos y qué hacer ahí, ir elaborando un qué hacer en forma conjunta. Nadie tiene una receta. Siempre el psicólogo o el mejor de los casos, el analista es el último en entrar al juego, a la partida, claro, de lo que un niño necesita, ¿no? Hoy día se habla mucho de autismo, psicosis, y enseguida el combo, pero nunca un psicólogo, ¿no? O un analista. Entonces, a mí me parece que hay que rever esos puntos, repensar, barajar y dar de nuevo. Entonces, lo primero sería eso, empezar con la familia, un trabajo, ¿no? Generalmente los papás están disponibles. Y después con la escuela, ¿no? Porque uno sabe que la escuela uno hoy, a pesar de los cambios, y que en Córdoba eso se ve muchísimo, hay muchas escuelas que abrieron sus puertas, se acompañan al equipo específicamente muchísimo en el trabajo, también es cierto que esperan un resultado. Pero el resultado que esperan es que el niño se acomode, ¿no? A la escuela. Y lo que pide la nueva vieja ley, porque la ley tiene más de 20 años de educación, que cambia el paradigma educativo, lo que pide es que la escuela se acomode al niño y no al revés. Entonces, ¿qué escuela es posible para cada uno de los niños? ¿No? Que es una pregunta que te pone en jaque. Yo siempre digo que en estos últimos 30, 40 años, lo único que ha conmovido las estructuras de la escuela es precisamente el concepto de integración escolar. Porque hasta que no llegó ese concepto y la atravesó, la escuela se creía que era, ¿no? Homogénea. Claro. Toda estructurada, toda siempre homogénea. Y no se podía tocar nada.
Y todos nosotros que hemos atravesado la escuela le hemos hecho trampa al sistema, como dice un amigo mío, Pablo Peusner, dice hay que hacerle trampa a veces al sistema, por eso los chicos se copian, por eso, ¿no? Porque el sistema los agobia. Y siempre el resultado, y no importa cuánto aprendió, ¿no? Ni qué significa llegar. O enseñar, claro. Es lo que, como si uno dijera algo y todos lo van a entender igual. No. Todos tenemos que saber, yo ahora estoy hablando y cada uno tomará algo de lo que estamos diciendo, pero no todo, ¿no? Y también lo tomará en su singularidad. Vivi, contanos un poquito de cuándo nace EFAP. EFAP nace cuando llegó a Córdoba. Yo trabajaba en la Fundación Otium, que trabaja con adultos con discapacidad. ¿Sí? ¿Vino acá Otium? No. Lo conozco Rodrigo, acá no vino. Sí. Rodrigo. Con Rodrigo sí. Rodrigo Yan, bueno, yo lo conozco desde casi que nació. Su mamá es la madrina era la madrina de EFAP. De hecho, el proyecto de EFAP se corrige en una compu de Otium. Esos son los lazos que tenemos. Yo trabajaba ahí y empiezo a pensar en lo que había, en Diego, en lo que había vivido, en lo que estaba viviendo acá en Córdoba respecto de algunos procesos de integración que ya se llevaban a cabo. Yo llego acá en del 94 al 96. Y entonces empiezo a pensar otro modo de hacer con lo que estaba viendo. Había terreno fértil. Y ahí empecé a escribir el proyecto, se corrigió y bueno, nos sumamos. Un grupo de colegas se sumó y te diría que hasta pandemia ese grupo fue absolutamente el eje fundamental, ¿no? Con pandemia sufrimos cimbronazos como todos. Y ahora se está rearmando el grupo con las cuestiones gravísimas que hay respecto de los pagos, el terrible atraso de los pagos. Claro, porque ustedes son cobran desde las obras sociales. Somos una asociación así de profesionales que sin fines de lucro y que trabajamos en pos de llevar adelante los procesos de integración, y la plata que ingresa de las obras sociales. Claro. Y después de la pandemia, Vivi, con el desafío que representan la era digital, esta era tan digitalizada, los niños de cada vez más temprana edad con los celulares, con las pantallas y la cantidad de diagnósticos y de diversidades que conviven, iba a decir en un aula, pero en todos los ámbitos, desde el trabajo, desde el jardín, desde todas las aulas de primario y secundario. Sí. Es muy grande el desafío, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo tengo ya unos cuantos años y en la profesión también. Vos sabés que cuando yo era maestra, un poco antes, cuando era más chica, estaba el Mafalda, ¿no? Que ahora Mafalda volvió a tele. Y Mafalda sufría porque su papá no le quería comprar un televisor porque la iba a contaminar y por todo eso, ¿no? Entonces está la historia y hasta que finalmente el padre tranza con el sistema y le trae el televisor a Mafalda. Y el padre lo que le decía era que no al televisor por todo lo mismo que decimos hoy, no al celular, no a la computadora, ¿no? Nada de eso te va a afectar o va a afectar a un niño si sobre todo y fundamentalmente está la mirada de un padre y la palabra de un padre y de una madre. ¿Sí? Si vos haces la diferencia y estás atento, introducís la diferencia, el niño se da cuenta. ¿Sí? Sí, no es el problema. El problema es más profundo. Ojalá sacamos la compu o el celular y lo solucionamos. El problema es mucho más profundo y es un problema de crianza, ¿no? Que los padres, no quiero echar culpas, no lo estoy diciendo, por eso están viviendo situaciones difíciles, venimos de situaciones muy difíciles y hoy la crianza se bordeó también por el discurso de la época, compleja en tanto que parece que al niño no hay que decirle nunca que no. ¿Qué te emite eso para hablar 3-4 horas más? Bueno, justamente. Entonces yo daba, cuando trabajaba como psicopedagoga en un colegio, daba siempre una charla para padres que era el no de los niños, ¿no? ¿Cómo le decimos que no a los niños? Y no pasa nada.
No, que no se frustre, sí que se frustre, porque es de la única forma que aprende a enfrentar lo que empezamos diciendo. Hoy que no se aburran, digamos. Claro, algo con eso, ¿no? Que enfrente el no, el límite, el borde, porque no, es un poco lo que decía yo al principio. Lo permitido está, pero también porque está, lo permitido es porque está algo prohibido. Tiene que haber ese balance justo. No siempre era lo que yo decía al principio, vamos a hablar del deseo. Habrá lugares donde podemos hablar del deseo y habrá lugares donde tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ganar plata, ¿no? Entonces hoy nos encontramos con adolescentes que la escuela los aburre, que si van a trabajar el jefe los mira mal y ya no les gusta. O sea, no estamos, o sea, esto famosa sociedad, generación de cristal, bueno, tiene que ver con cómo el discurso de la época ha cambiado los bordes. Y los niños son niños sin bordes, ¿no? A veces llegan al consultorio niños enloquecidos y que lo único que les falta y les faltó es basta, hasta acá se puede, ¿no? Tengo miles, a veces decimos vamos a escribir el backstage de lo que hemos recibido y dónde están hoy los chicos, ¿no? A veces algunos entran y dicen, ¿te acordás todo lo que yo te hacía? ¿No? Y ahora piden ellos venir a tratamiento. Vuelven, piden están la vuelta. A seguir trabajando porque no quieren volver a aquellos lugares, ¿no? de oscuridad o de opacidad en su infancia. Vivi, muchísimas gracias por venir, por participar, por ser parte de este puente. ¿Sos consciente de todo este laburo de tantos y tantos años? Y a veces sí, a veces sí. A veces sí. Mirás para atrás y... Sí, miro para atrás y y pienso en la cantidad de hospitales que estuve, en la cantidad de lugares trabajando y hasta hoy. ¿Cuántas personas pasaron por vos? No sé, eso sí que no tengo estadística. No hay un conteo. No hay un conteo. Bueno, y muchísimas gracias por ser puente, por visitarnos, por tu tiempo, por enseñarnos, nos dejas pensando. Vamos a tener que volver nosotros a ver y a replantear y a repensar un montón de conceptos para integrar un montón de conceptos y de cosas en nuestra vida y con nuestros hijos, sobre todo. Sobre todo. En noticias que sí pasan, hoy se presenta la red de enlace laboral, vínculos que incluyen, lo vamos a dejar a la placa para quien se quiera acercar a tomarse un vino. Hoy en Bidón Bar es una cata de vinos. La Farfalina, Silsa, Empate, Catepsi, Fundación Portales por igual más, acompañado por Capredis y por Grupo Conectar. En Bidón esta noche hay una cata de vino donde se presenta, donde van a estar trabajando, en este caso bajo relación laboral de Fundación Portales, 5 personas con discapacidad. 4 creo que es la primera vez que van a hacer que van a desarrollar una tarea que tienen el conocido, el que sí sabemos es Franco Britos de Grupo Amor. Franquito. Ese ya viene. Después Fabi creo sí ya ha trabajado y los otros 3 creo que es la primera vez o será, pero bueno, un trabajo registrado. Así que bueno, en noticias que sí, esta noche se presenta esta red de enlace que después va a derivar en un montón de otros lindos eventos. Hacemos una pequeña pausa, nos sacamos la foto con la Vivi y enseguida viene Ezequiel Turleta.
Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de tan pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar porque es muy puro, tiene estilo natural. Hoy es el Día Nacional del Cuarteto, con todo lo que eso implica, con la alegría que nos trae, con lo que representa a la provincia de Córdoba, así que no hay que olvidarse nunca de dónde venimos, de nuestras raíces y de que nada, todos pasamos por el baile de la mona y nos hemos divertido y todos escuchamos a Ulises y todos escuchamos a Mato y todos escuchamos a Sabroso. Me he criado con Chévere, me he criado con Pelusa, con el Negro Videla, así que nada, aprovechamos la efeméride para saludar a nuestra insignia de la provincia. El martes seguramente tengamos un programa especial del cuarteto, así que los invitamos para Kilómetros de Vida, martes 16 horas. Y ahí con el recuerdo de la placa que nos dieron en el mes de mayo. Acá tenemos la placa que recibimos en el mes de mayo por el Consejo Deliberante. Gracias a las personas que confiaron en nosotros, nos dieron este recuerdo hermoso que teníamos que sacarle un poco de polvillo y empezar a mostrarlo para que la gente conozca que el trabajo que hacemos fue reconocido. Y yo creo que este año se van a venir un par de premios más. Ojalá, ojalá. Pero ya el premio de que la gente nos reconozca y nos felicite, para mí ya es un logro enorme. Saludos a la Marce, saludos a Ivana, saludos a la Jime, a la Caro Forchino que nos están escuchando del otro lado. Bienvenido ese, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un placer. ¿Todo bien? Acá. ¿Pudiste Sí. venir? ¿Acomodaste agenda? ¿Moviste semana para poder venir acá? Bueno, muy feliz en el día del cuarteto, me hiciste recordar Chévere y ya ¿Cómo que? me acordé de la edad que tengo. Así que bueno. ¿Y si le digo que vino Fernando Blay hace 2 semanas? Vino Fernando Blay, así que bueno. Bueno, hemos bailado y danzado largo con ellos. Bueno, un placer, chicos, estar acá. La verdad que muy feliz, sobre todo lo que escuché. Como ingeniero, todo lo que significa planificar y realizar y la importancia que tiene un puente. ¿Qué significa la palabra puentes si te la traigo así Uy, qué difícil, acordate que esto- sopetón, así como ingeniero? Bueno, acordate que soy ingeniero porque nosotros únicamente de matemática y de hablar poco, digamos, pero bueno, los puentes, el puente se da en esa unión en que unís un río, un lugar que no lo podés atravesar por nada y lo atravesás a través de ese puente, que es una construcción, que lo hace un ingeniero, que lo hace la técnica, que lo hacemos todos y yo estimo que te refería al puente social y no al técnico, pero todo tiene que ver con todo, entonces creo que es muy importante tender puentes, siempre, y sobre todo hablamos de los puentes en donde salvamos diferencias, en donde, bueno, lo que ustedes hacen, esto tan importante, que son la fundación, lo que venimos viendo del trabajo que alguna vez nos cruzamos y me hiciste tener el placer de compartir eso que es tan hermoso. Así que bueno, los puentes, esta unión, este puente que hace que estemos más cerca y en estos momentos en donde falta tanto la empatía, falta tanto la humanidad, falta tanto ser humano y ser y compartir muchas cosas, la verdad que tender puentes es algo que me gustaría mucho. Ahora, para que nos cuentes así un poco de tu trabajo, del día a día, de caminar la provincia, andar por todas las cooperativas. Hoy buscaba y me salió el dato de que bueno, somos 8.000 millones de personas en el mundo, alrededor de 700 millones de personas todavía no conocen, no les llega la energía eléctrica. Bueno. Principalmente son datos de África, Claro, donde más falta, que Argentina, dentro de la región, prácticamente no tiene esta problemática. Más allá, muy al norte, algunas comunidades, Chihuipre, o en el norte de Córdoba también. En Córdoba tenemos Córdoba. más de 3.500 usuarios que no conocen lo que es la energía eléctrica. Nosotros generamos un programa que se llama UDIR, que es usuario disperso remoto, en donde con ese usuario disperso remoto vamos a través de paneles solares y hoy la tecnología ha mejorado muchísimo. Claro. En donde, si ustedes recuerdan, hace 10 años un panel solar apenas podía producir 100 vatios y hoy 8 veces eso o 10 veces eso.
por lo cual se ha mejorado muchísimo la tecnología, se han bajado los costos. Damos por sentado lo de la energía eléctrica, que ya es algo que tenemos en nuestra casa, pero hay muchos casos que no. En Córdoba estimamos que hay 7.000 usuarios que no tienen energía eléctrica, y lo que sabemos es que al menos 3.000, incluso nosotros con este programa UDIR fuimos a una señora que fue un caso a mí me pegó mucho, en donde esta persona tenía 99 años y no conocía lo que era una heladera. No conocía lo que... Porque cuando hablamos de no tener energía eléctrica, uno ¿qué se imagina? El módem... No puedo cargar el celular. El celular. Y casi que perdemos de vista que no tienen heladera. Es decir, no tienen algo que conserva los alimentos, por lo cual hace de que aún sea... ¿No probaron el helado? No probaron el helado, o no tuvieron la posibilidad de tener, bueno, esto que es una medicina, ¿no? El medicamento que tenemos que refrigerar, o la carne, que ellos tienen por lo general cabritos y animales domésticos, en donde no tienen cómo poder tener, bueno, esas cosas que vos decís, ya la tengo. Sí. Ni siquiera te preguntás cuando te levantás a la mañana si tenés un heladero o no lo tenés. Bueno, creo que el caso UDIR y estos usuarios dispersos remotos que estuvimos justamente en el departamento Pocho, en el departamento Minas, en lugares en donde la cosa se hace un poco complicada, pero bueno, pudimos resolver y estamos resolviéndolo. Único en la Argentina, este programa de UDIR es único en la Argentina, y estamos tratando ahora de levantar un nuevo programa que van a ser 315 usuarios, y así seguir para lograr que estos usuarios que nunca conocieron la energía eléctrica la conozcan y, por supuesto, tengan la posibilidad de tener un alimento en la heladera. Y a todo esto le suma sustentabilidad a los productos y a las líneas y al nuevo consumo que hay a partir de los celulares o a partir de los autos eléctricos. Bueno, qué buena esa propaganda, Lucas. La verdad que nos pone bien. Bueno, creo que queremos levantar esa vara de decir, bueno, tenemos que ser únicos. Recién Vivi la escuché muy atento diciendo Córdoba es una isla, Córdoba es distinta. Bueno, eso queremos, que Córdoba sea distinta. Que sea un faro. Que sea un faro, sí, sobre todo. Pero digo, Córdoba, nosotros ayer acabamos de presentar en Quirino los primeros transformadores con soja, con aceite de soja, que nosotros les llamamos biotransformadores, en donde estos transformadores con aceite de soja son únicos en el país. Es decir, en el país los aceites aislantes de los transformadores son con aceite de petróleo, que viene derivado del petróleo con el PCB, ¿se acuerdan? Sí. El famoso, y todos los inconvenientes que tenemos dados por el petróleo, ¿no? Hoy nosotros en Córdoba estamos implementando un programa que se llama Biotrafos, en donde le ponemos la palabra bio adelante por un montón de cuestiones que ya hemos discutido y tenemos algunos críticos de esa palabra bio. Algunos choques. Choques sobre todo. Y bueno, esta palabra bio pone al trafo con soja que tenemos en el campo. Vaca viva, dice Fabián López, ¿no? Y viene ese trafo a tener... Y somos los únicos. Ayer me preguntaron, ¿de dónde traen el aceite? Lo traemos de Estados Unidos y de Brasil, porque en Argentina no hay transformadores con soja. No hay transformadores que tengan soja en su bobinado. Así que bueno, nosotros estamos implementando este programa con más de 200 transformadores y sobre todo intentando hacer en potencia, que son transformadores mucho más grandes, en donde también le vamos a poner soja. Después lo que mencionaste, la biocruceta, que también estamos yendo a un programa de sostenibilidad en donde cambiamos la madera, la tala de la madera, el uso de el famoso huella hídrica, para tratar de que los materiales sean sostenibles y tengamos el PRFB en esa sostenibilidad, y que lo renovable de todo lo que es técnico tratamos de implementarlo, y también varios bios más, que incluso estamos reciclando los bidones de fitosanitario, de Roundup, lo que se usa para matar los yuyos de la soja, en cobertores para cables subterráneos, con lo cual mejoramos la seguridad de los trabajadores y mejoramos también la seguridad del equipamiento. Para nosotros hablamos mucho desde acá, desde el programa y con todas las organizaciones que vienen, de que la accesibilidad es un derecho universal, y para tener accesibilidad necesitamos tener la infraestructura necesaria y pensada para todos. Sin duda. Sí, la infraestructura es algo que
a veces lo que te decía de no ver la heladera, ¿no? De vos levantarte Cosas a la básicas. mañana y no preguntarte que tenés una heladera que te va a dar algo. Bueno, eso es la infraestructura. Mientras más tenés, capaz que más querés. Pero digo, hay infraestructura básica que a veces en Córdoba la tenemos y no nos damos cuenta de que la tenemos, como rutas, como la infraestructura eléctrica, como la infraestructura en gas, en agua, en cloaca. Estos proyectos que vos decís de llevarle algo básico a lugares donde no llega la electricidad, y nos comentabas hace un rato sobre las personas con electrodependencia, que también ustedes fueron pioneros en eso. Sí, nosotros no pioneros, sino que nos ocupamos Se ocuparon del tema. Pero tuvimos la suerte recién, lo que escuchaba en la entrevista anterior, que fue fantástica. Les felicito, chicos, porque muy buena. Incluso presté mucha atención en lo que decía Viviana, que a partir de Diego, de ese hijo que tuvo, le surgieron esta necesidad de ayudar a otros. Y yo creo que electrodependiente sale, la ley de electrodependiente a nivel nacional. Tuve la suerte de conocer a Mayra y su esposo, que también sale de una mamá preocupada en donde no podía pagar la cuenta de energía eléctrica de su hijo electrodependiente porque tenía 8 aparatos que le insumían un montón de dinero, que fue vendiendo cosas de la casa para pagar la cuenta de energía eléctrica y se dio cuenta que tenía que sacar una ley de electrodependiente. Entonces peleó en la legislatura para obtener, en Congreso para obtener una ley, que la obtuvo. Después se murió su hijo de electrodependiente, pero obtuvo una ley para toda la Argentina, en donde hoy el servicio de energía eléctrica es gratis para los electrodependientes y tienen también el acceso a tener una fuente alternativa. Bueno, nosotros trabajamos con Mayra, hicimos un programa muy que nos llenó de satisfacción, porque yo no trabajo con salud. Lo mío es trabajar con cables, con cosas muertas, en donde no tengo esa posibilidad de trabajar. Ese trato con la gente. Tal cual. Entonces yo creo que Mayra nos acercó mucho a eso. Trabajamos mucho en la provincia, en donde fuimos a San Carlos Minas, Villa Dolores, en lugares en donde reunimos a los electrodependientes, que hay 1000 y pico en la provincia, 1200 electrodependientes. No son muchos, por eso son invisibilizados. Claro. Porque lo que hablamos del puente, lo que hablamos de usted, lo que tanto y hacen ustedes con esto de la fundación, digo, esos electrodependientes también estaban invisibilizados por el propio Estado, por la salud pública, en donde teníamos que darle una solución técnica para ese grave problema que tienen, que es necesitar de la energía eléctrica para vivir. Así que hicimos un programa muy interesante con electrodependientes, con Mayra también, y les digo el poder de las madres, ¿no? Porque también nos tocó trabajar y creamos el Día de la Seguridad Eléctrica en Córdoba, un día provincial, en donde trabajamos también con Sandra Meyer, que ustedes seguramente la conocen. Sí. ¿Te acuerdas qué día es? Relevando Peligro. ¿Te acuerdas qué día es? El 17 de junio. Estamos acá. Estamos el 17 de mayo es el día de la... Sí, lo creamos nosotros. Nosotros hicimos... Estuvimos en la legislatura para poder visibilizar también eso, porque no es solo crear el día y una luz que se prende en un monumento, sino también hay acciones en donde vamos a la educación, a la escuela, a distintos lugares y visibilizamos ese inconveniente. Bueno, ella tuvo la mala, ni hablar de la desgracia de que el hijo se le murió tocando un cárter, y ella, a través de esa fuerza de madre que siempre digo, creó la ley de seguridad eléctrica en Córdoba, única en el país y pionera en el país, por lo cual fíjense, 2 madres, 3, con Viviana que también trabaja, Lucas también sé que lo hace lo mismo, digo madres y padres en ese y fíjense lo importante, ¿no? De que por un problema y que sufrieron y tanto que ayudaron a otros. Yo creo que la fuerza y la voluntad que despierta algo, un movimiento. O sea, y esos son los puentes que tenemos que lograr. Lucas arrancó la fundación por el hijo. Claro. Sí, vamos al caso. Sí, esos son los puentes que tenemos que tender. Sí. Esos son los puentes en donde con lo que vos sufrís, con lo que vos vivís, haces de que eso sea distinto y ayudas a otros. Y si no nos ayudamos a otros, no somos país, no nos merecemos llamar país. Hoy día me pasó un caso raro. Salía de mi casa con el auto y venía un chico con un problema motriz y digo, ¿cómo no lo voy a acercar hasta la Colón? O sea, yo vivo ahí atrás del Walmart de la Colón. Y digo, flaco, ¿dónde va? No, voy hasta la Colón. Va, subí. Y no lo conocía, nunca lo conocí, nunca lo vi en mi vida. Y no, gracias. Y digo, si no nos ayudamos entre nosotros, digo, ¿de quién queremos que
recibir ayuda. Sí, no es el mensaje que hay hoy, ¿no? No, en la no, sociedad, en las redes. Bueno, ayer afortunadamente hablábamos, ustedes también abrían el programa con eso de la marcha, Sí. que la verdad que me emocionó y mucho. Pero digo, tenemos que volver a una humanidad, volver a ser mejores como personas y involucrarnos con el otro. Ah. Y yo, bueno, la palabra que a veces está de moda, hablamos de palabra de moda y no, pero la empatía tiene que ser algo que Sí, nos guíe que siempre. vuelva. Y todo que Lo nos vaya, vos hiciste. todo que nos va llevando siempre una grieta, o estás de un lado o estás del otro, bueno, por lo menos ser ese puente que nos Sí, empieza a sí, unificar, totalmente. porque encima son cosas que no nos separa, si sos de Belgrano, si sos de Talleres. ¿Por qué el de Talleres se va a privar de ver a un amigo festejar? Tal cual, exactamente. No hablemos de eso. No hablemos de eso. No, no. Soy de Belgrano, así que imagínate. Yo pensé que ibas a venir, por un momento pensé Claro, que ibas a venir casi, casi. con la camiseta. Claro, Encima está pero- buena esa camiseta, la última Encima. camiseta está buena. Encima está bueno, Ahí, encima está bueno. ahí tenemos un poco los proyectos que hablaba ese. Contar un poquito de cada uno para ver. ¿Cuál podemos desarrollar en 8 minutos? Nos quedan. ¿Qué video podemos traer para ¿Qué acá? video ese? podemos traer? No, bueno, digamos, un poco. No quiero aburrir, por favor, porque un ingeniero hablando más de 8 minutos ya es una locura. Pero quiero decirles que esto de la inclusión y lo de los puentes y lo de hace el futuro que dice hacia un futuro sostenible. El futuro es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, el puente que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y este hogar común hace de que nos tengamos que preocupar sí o sí por lo que nos pasa y por lo que tenemos como medio ambiente. Entonces, al hacer, es fácil decir, bueno, ya tenemos nuestra receta, nuestros proyectos, y lo que tenemos que hacer es sencillo, solamente levantar la vara y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por el otro? Y desde mi lugar, que es generar infraestructura eléctrica, la puedo hacer sostenible. O sea, ¿qué puedo hacer para que esa infraestructura sea sostenible? Y de ahí nacieron esos proyectos que le pusimos bio, y por lo que te dije, en donde más tienen que ver, por ejemplo, bioestaciones y biocontingencias, son proyectos que no existen en el mundo. En general, estos proyectos no existen en el mundo. O sea, somos únicos Pioneros, en el pioneros. mundo. Sí, y pensando, o sea, el proyecto como sí, es decir, bioestaciones, que son las estaciones transformadoras, en la H donde sostiene el transformador existe. Es decir, en cualquier lugar del mundo hay una Claro. H que sostiene el transformador. Nosotros queríamos pensar alguna forma diferente y decir cómo hacemos esta estación que normalmente se hace con lo que ya tenemos, cómo darle una vuelta de rosca para que sea sostenible. Y ahí implementamos los postes verdes, en donde el hormigón es verde, en donde el hormigón usamos hormigón recuperado, Claro. reciclado, en donde usamos material de baja huella. No sé si quieren que les explique, por favor, no me A ver, digan, porque allá. siempre lo hablo y le digo, la huella de carbono. en Siempre donde- habla Lucas. Siempre habla Lucas. Bueno, la huella de carbono, entonces bajar la huella de carbono es tener un futuro mejor, tener un puente a nuestros hijos para que tengan un mejor mundo, y por lo menos el que encontramos nosotros, ¿no? Claro. Y no peor. Entonces todos estos proyectos bio van hacia ponerle algo que sea sostenible. Entonces, utilizar energía renovable, utilizar biocombustible, utilizar material reciclado. Incluso estuvimos trabajando con empresas locales en donde el desarrollo es complicado, con Hectar, con Metal C, en donde hemos trabajado el desarrollo, en donde esta transición energética la tenemos que lograr al mismo precio. Lo que queremos hacer es decir, si nosotros imponemos el aceite de soja al doble de precio, y bueno, siempre es fácil. No va a ser sostenible. Es Va a fácil ser sustentable y no va a sostener, ser sostenible. Es fácil sostener y demás. Bueno, ahí me están pasando el mapa. Fíjense, esos son los UDIR, en donde miren el lugar en donde fuimos y donde están, ¿no? En la Reserva Ecológica Chancaní, allá en el norte, en los túneles de Taninga. Ah, mira. Fíjense. Que ahí hoy en va a la- ser más fácil llegar por la ruta que se está haciendo, o sea, está todo conectado, digamos, en esto de hablar de infraestructura, y volviendo a que Córdoba es una isla, todos esos lugares siempre están cubiertos por el cooperativismo, por el trabajo de la sociedad junta, en conjunto, espalda con espalda, pico con pico, madres con madres, siempre generando cosas. Sí, bueno, el cooperativismo, una sociedad
brutal, ¿no? Es alguien que se une con otro. ¿Cuántos son? 200 y pico en Córdoba, ¿no? Sí, 204 cooperativas, con lo cual hace de que 204 cooperativas a un lugar donde nadie quería ir, a donde nadie... No estaba el mercado, no teníamos esa posibilidad de decir, bueno, quiero tener energía eléctrica y no puedo porque no hay una empresa que venga, porque no le conviene. Y el cooperativismo es más de lo que hablamos, digamos, la empatía, la unión, la solidaridad, de trabajar en conjunto para lograr un fin que es noble y no lo podríamos hacer de otra manera, ¿no? Tenemos un mensajito de la Marce: te amamos, Ezequiel, podemos empezar a romper esa barrera y contarnos todo lo que se puede hacer por el colectivo de la discapacidad. La Marce. Bueno, qué bueno. Bueno, tenemos nuestros oyentes. Bueno, ¿qué podemos hacer con la discapacidad? Bueno, lo que les dije, decir, no dar vuelta la cara, lo que hiciste vos y nos contaste. Sí. Viste algo en nuestro lugar. O sea, él lo hará desde el operador, vos lo haces como periodista, yo lo haré como ingeniero. Claro. Pero si nosotros damos vuelta a la cara, no tenemos empatía, no vamos por el otro, sí, en ayudar en lo que sabemos, yo te ayudaré en poner un cable, en poner infraestructura eléctrica, y vos lo harás a través de la palabra con el micrófono y contagiar a todos para que esa discapacidad sea un puente y no sea una desunión y alejarnos del otro, ¿no? Muchísimas gracias por venir, por estar, por acomodar tantas cosas para... ¿A dónde te ibas hoy? Hoy me iba a San Pacho. A San Pacho, te ibas a ir, ahí veíamos el mapa en Chancaní, bueno, pero está cuando te vas al sur, me acuerdo, siempre me mencionan Villa Valeria, es 5 horas de viaje, pero digo... la última porción de Córdoba, o sea, es donde está, viste, en las rayitas ahí está. El último punto, sobre todo porque tenemos 427 localidades, ¿no? En Córdoba es el 25% del país. Hay 2.000 localidades en el país, en Córdoba tenemos 500. Con lo cual 427, pero casi el cuarto del país está en Córdoba en localidad. Con lo cual se hace complejo. Y 200 cooperativas. O sea, 204 cooperativas que tienen el 70% del territorio cordobés. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Mucho territorio. Mucho territorio y muchos lugares. Fíjense que ni siquiera en un año hábil podemos ir a todas las cooperativas. Si usamos claro. Si vas un día cada uno. Un día cada uno y con los días hábiles, en 2 años y medio recién recorremos todas las cooperativas, con lo cual se hace complejo. Así que bueno, les agradezco mucho, la verdad que los felicito. Gracias a vos por el trabajo y soy fan de ustedes. Bueno, gracias. Sí, ese fue una de las primeros oportunidades que nos salió después que tuvimos la fundación, que fuimos con cuatro promotores al evento de las cooperativas y mutuales. Así que desde aquellos lados, incluso él está involucrado con Fundación Portales cuando era un proyecto de cabinas sensoriales. O sea, desde allá nos conocemos. Tenemos que hacer muchas cosas, porque incluso nosotros estamos trabajando hoy en un programa que tiene que ver con un maniquí y algún simulador en donde ponemos las distintas tensiones, cómo se electrocuta una persona con un corazón que late y demás. Así que creo que podamos hacer algo en conjunto también con eso, me acuerdo. Y lo hagamos para tratar de ir implementando esto que es tan importante. Y lo invitamos para hoy a las 7, Bidón Bar. Si estás para un vinito, no sé si para un vinito, siempre se está para... La vida y Lucas te inviten a las 7 de la tarde. Un vinito. Se viene Capaces y Distintos, ya está Virginia, ya está Lucas. Muchísimas gracias David, gracias Nacho por aguantarnos. Y adoptarnos. Siempre, el último mensaje que nos entró, viva Córdoba, de María Virginia. No sabía que era María Virginia, mira vos. Viva Córdoba, así que así es. Viva Córdoba, feliz día del cuarteto. Y vamos siempre por mucho más y por ser ese puente que está faltando en esta sociedad. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Quédense que ahora viene Capaces y Distintos.